Bueno, bienvenidos muchachos a este primer episodio del podcast Jaguares Amazónicos. Aquí estamos con mi compañero y colega Juanma Castro, alias Juan Manuel, alias JMix. ¿Cómo le va hoy? Bien, 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 Michael. Todo muy bien. Ah, bueno. Alias Miguel Andrés Barker. Sí, sí, sí. Alias, muchos alias me han dicho. Sí, Muchos sí, alias sí, me han pero dicho. bueno. Bueno, pues para ponernos ya a ir al grano. Eh, ya, este podcast, pues que vamos a tratar aquí masculinidad, o sea, vamos a hablar del tema de la masculinidad, ¿no? Como es ahorita, y pues como fue también en el pasado, en dónde estamos parados hoy, y pues a pasar dónde estamos parados hoy, hay que saber qué ha pasado en el pasado. Pero lo hacemos desde el punto de vista de nuestras experiencias realmente, o sea, nosotros no somos terapeutas, ni mucho menos, ni tenemos un degree en psicología. Que le contaba a Juan Manuel ahorita que mi mamá me decía, tanto usted que ha ido al psicólogo va a terminar con un máster en psicología. Máster en parranda, máster en Y pero el psicología. parranda ya lo tengo, ya lo tenemos, nos graduamos con honores. Bueno, y entonces, bueno, ya teniendo esto en cuenta, pues vamos como a decir nuestras opiniones, ¿no? O sea, Ujú, desde nuestras vivencias, desde lo que nos ha pasado y desde las experiencias y las terapias que hemos hecho, que también Juan Manuel ha sido colega mío de terapia. ujú. Eh, y sí, eso, también estábamos hablando con Juan Manuel, pues que hay que decir claramente, bueno, que este podcast no es un podcast que es hecho para poner, o sea, para avivar la guerra entre los sexos, ¿no? O sea, no vamos aquí a poner los hombres contra las mujeres, ni mucho menos, tampoco vamos o queremos ofender a nadie, simplemente estamos diciendo lo que pensamos, que yo creo que es de lo que se trata la libertad. No, Juan Manuel, será que estaba como hablando más de ese tema. De acuerdo, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues importante poner en contexto también de dónde nace este podcast, ¿no? La idea de compartir lo que a veces, ¿no? Compartimos con los amigos, con los parceros, que también no se puede compartir con todos los hombres, ¿no? Uno a veces se encuentra que hay algunos temas hay un poco tabú. Y lo interesante también ha sido ver espejos, ¿no? En otros hombres, en otros amigos, ¿no? Que están pasando por situaciones similares, ¿no? Entonces, o que ya pasaron por algo en lo que uno está pasando ahora, ¿no? O que uno se puede ver también en situaciones donde estuvo antes. Entonces, nace también de esto, ¿no? Vamos a tener algunos invitados también para que nos Ujú. compartan, digamos, las experiencias que han tenido de la manera anónima o no, pero sí, volviendo al tema de que no somos terapeutas, hemos hecho harta terapia, hemos hecho coterapia también. Y, y nada, de acuerdo, desde nuestra experiencia, ¿no? Venir, digamos, a contar y a tratar varios temas. Y de nuevo, las ideas aquí, pues, expresadas no pretenden ofender, ¿no? A nadie. Hay un movimiento de la masculinidad y los movimientos feministas y son dos tendencias que están relacionadas, pero que avanzan, digamos, a ritmos distintos. Entonces, eso como para poner en contexto eh, quiénes estamos acá y qué es lo que vamos a hacer. Sí, 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 sí. Ahorita lo que decía de que los hombres que quieran compartir sus historias también, o sea, puede ser su historia o algún problema del que tengan o alguna historia que les haya pasado y pues aquí hablaremos un poco del tema también, eso sería muy interesante. Weón. Ujú. Pero bueno, ya dicho eso, bueno, vamos a proveer, ¿no? Un canal donde puedan compartir esas historias. Me gustaría hacer como así, o así, como en los podcasts o en los videos así de los influencers. Raka Mandaka. De hecho, bien hechos, echados para adelante, videos, podcast echados para adelante, eso sí. Pero bueno, entonces, hoy en el capítulo de hoy venimos a hablar pues, de empezar por el principio, ¿no? De como el origen de la masculinidad, o sea, ¿eso qué fue, marica? Éramos unos micos allá comiendo patilla allá, escupiendo pepas en el piso, marica. Y llegó una mica y dijimos, oye, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me dicen el mono y estoy de moda. Y bueno, o sea, cuando empezaron como esas que la gente se reunía, ¿no? O bueno, pues si venimos de los micos son sociales, ¿no? O sea, ellos tienen como una sociedad
pero no tienen la capacidad cognitiva que teníamos nosotros, bueno, los Homo sapiens al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo se empiezan a relacionar, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre Sí, esa bueno, época, marica? yo, bueno, yo no estoy seguro si venimos de los simios, pero digamos aquí no vamos a discutir del origen, ¿no? De dónde Bueno, venimos, pero sí, 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 digamos, sí, sí. del origen de, no sé, de lo que llamamos, ¿no? Como la humanidad, ¿no? O de la masculinidad, ¿no? De la humanidad. La humanidad, empecemos no por eso, entonces el origen del Mm, ser humano, ¿no? Y dónde va el rol del hombre y dónde va el rol de la mujer, ¿no? Entonces, digamos, este hombre cazador, recolector, ¿no? Como esos primeros roles, ¿no? Que tiene, ¿no? Que tiene el hombre y cómo eso se permea en la masculinidad del hombre. Entonces, pues sí es bien sabido el niño, ¿no? Cuando nace, pues ha estado conectado con su madre, ¿no? Pero la conexión con el padre se da a través, ¿no? De la vida, ¿no? De la vida misma, puede ser en los primeros años o en algún punto de la vida, ¿no? Entonces, un poco entender, ¿no? El origen del ser humano, el rol del hombre, de la mujer, ¿no? Y con esto, no sé si saltamos de una vez algo de ritos de iniciación en mm. masculinidades o hay algo más por decir sobre este origen, ¿no? Es donde queremos empezar con el podcast o con el episodio de hoy. Sí, sí, bueno, pues, marica, yo creo que hablemos digamos, de la revolución industrial, diga usted. O sea, que Ujú, ya el papá era carpintero, entonces cuando el niño ya tenía, no sé, una edad adecuada, eh, el man le empezaba a enseñar sus labores de carpintería, ¿no? ujú. Y eso era lo que usted decía, como ese conocimiento que se pasaba del padre al hijo, que tenía la masculinidad impregnada. Yo creo que esa masculinidad es transversal a todo lo que es un papá, un hombre, ¿sí? ¿Te acuerdas? Hace poco leía un libro del que los dos bien conocemos, Mike, que se llama Iron John, ¿no? Y hay un fragmento allí que me pareció muy, muy chévere y quería, digamos, compartirlo. Y dice lo siguiente, ¿no? Entonces, un poco con este contexto de lo que estamos hablando. Dice, en la mayor parte de las culturas tribales, padres e hijos conviven en calma, en clima de cordial tolerancia. El hijo tiene mucho que aprender, de modo que padre e hijo pasan horas juntos fabricando puntas de flecha, reparando una lanza o siguiendo la pista de un animal astuto. Cuando un padre y un hijo pasan largas horas juntos, lo que aún hacen algunos padres e hijos, se puede decir como si de aliento se tratase, una sustancia se transfiere del cuerpo más viejo al más joven. En nuestro tiempo, la mente intentaría definir que este intercambio entre padre e hijo se aproxima a una similitud de actitud, un remedio, pero yo creo que en realidad, lo que en realidad ocurre es un intercambio físico, como si una sustancia pasase directamente a las células. El cuerpo del hijo, no su mente, recibe y el padre da este alimento a un nivel muy por debajo de la conciencia. El hijo no recibe una curación por imposición o manos, sino corporal. Sus células reciben cierto conocimiento sobre el cuerpo masculino adulto. El cuerpo más joven aprende a qué frecuencia vibra el cuerpo masculino. Empieza a percibir la canción que cantan las células del varón adulto y cómo bailan las encantadoras, elegantes, solitarias, valientes, semiavergonzadas, moléculas masculinas. Durante largos meses que el hijo pasa dentro del vientre de la madre, su cuerpo sintoniza con las frecuencias femeninas. Aprendí en qué frecuencia transmiten las células de la mujer, quién se inclina ante quién en este campo resonante, qué animales corren a través del verde claro, qué escucha el cuerpo de noche, cuáles son los temores superiores e inferiores, con qué firmeza se convierte el cuerpo del hijo antes y después del parto en un buen receptor de las frecuencias superiores e inferiores de la voz maternal. O sintoniza esa frecuencia o muere. Ahora, de pie junto al padre, mientras repara puntas de flecha o arados, o limpia los pistones de gasolina, o asiente un parto de un animal, el cuerpo del hijo tiene la oportunidad de resintonizarse. Lentamente, a lo largo de meses o de años, las cuerdas del cuerpo del hijo empiezan a resonar de acuerdo al áspero, a veces exigente, testicular, irreverente, impaciente, porfiado, impulsivo, silenciosamente amoroso cuerpo masculino del mayor. Tanto las células masculinas como las femeninas llevan una música maravillosa, pero el hijo necesita acompasarse a la frecuencia masculina tanto como a la femenina. Los hijos que no reciben esta resonancia, esta resintonización, perdón, tendrán hambre de padre toda la vida. Creo que es necesario llamar hambre al anhelo. El cuerpo del joven carecerá de sal, de agua o de proteína, del mismo modo que el cuerpo y el tracto digestivo inferior de una persona hambrienta carecerán de proteínas.
Si no se encuentra, si no las encuentra, el estómago acabará comiéndose los propios músculos. Estos hijos hambrientos permanecen alrededor de hombres mayores del mismo modo que los sin hogar permanecen alrededor de comedores de beneficencia. Como los sin hogar se avergüenzan de su condición y la suya es una vergüenza sin nombre, amarga, inexpugnable. Por más que se compadezcan, aquí es clave, me encanta este pedazo, por más que se compadezcan de sus hambrientos hijos, las madres no podrán reemplazar la sustancia ausente. Puede que el hijo intente obtener más tarde esta sustancia de una mujer de su misma edad, pero eso tampoco funciona. Y aquí, Sí. hágale, aquí debemos hacer un curso de lectura. Pero No, no, porque, marica. Nosotros somos ingenieros, no nos pidan tanto, weón. Marica, pero re bueno, el Iron John siempre es un muy buen libro, marica. ujú, Marica, eso, de la relación con la mamá, weón. O sea, quiero decir, la mamá, eso último que usted dijo, la mamá de uno no puede suplir la ausencia del papá, no en su totalidad, o bueno, ujú, o no desde el ujú, punto de vista de la masculinidad, claro. porque, o sea, ¿qué es lo que pasa? Digamos, estábamos el otro día hablando pues de las guerras mundiales, ¿no? De todo este mundo de hombres que se murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que dejaron unos hijos con las mamás. Sí, y pues muchas mamás se quedaron solteras porque también en esa época era como el tabú, pues el tabú sí, de yo me casé para toda la vida y se murió mi esposo, entonces yo no me vuelvo a casar y voy de velo negro Ujú, y X o Y, ¿sí? Pero entonces esas señoras tuvieron, algunas, no todas me imagino, tuvieron que criar esos chinos ellas solas. Entonces, ¿cómo le explica una mujer desde lo femenino a un niño que va a ser un hombre? ¿Cómo es la masculinidad, marica? Y yo creo que la masculinidad, ¿no? Que nos dijeron, la masculinidad es de lo femenino, ujú, que nos inculcaron a los que tuvimos papá ausente, es, o sea, es una masculinidad a medias, porque es como, sí, pues usted puede ser hombre, pero no sea aventurero. O usted puede ser hombre, pero no se en la mula, que eso está mal. No quiero decir que esté bien darse en la mula, pero esa agresividad, no, la agresividad no es todo lo masculino, o sea, hay muchas cosas, el ser aventurero, el ujú, ser el hombre que cuida, el hombre que provee también, pero no desde, a ver, no desde lo femenino. Esto sí es un poquito un área gris, esto sí es un poquito un área gris, pero hay unos conceptos que son, que salen, o sea, que sí tienen mucho que ver. A Juan Manuel se le ocurren unos, algunos. claro, entonces es, bueno, lo que comenta primero, ¿no? De la guerra, y si nos ponemos, digamos, un poco en el contexto de Europa, o de las guerras en general, pues los que van a las guerras son los hombres, ¿no? A poner generalmente, ¿no? La Sí. carne del cañón. Entonces son las mujeres las que tienen que reconstruir esos hogares, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí en Alemania, donde vivo hace algunos años, pues se ve todo esto, ¿no? De que es una sociedad que la han reconstruido las mujeres, entonces por supuesto, pues son las mujeres, ¿no? Que les ha tocado reconstruir un país y quiere decir que son unas mujeres duras, ¿no? Entonces se genera como esa dureza también en las mujeres. Y aquí hay otro punto muy importante, lo que usted mencionaba, Miguel, y es que cuando la madre, ¿no? Introduce a su hijo en el mundo emocional y la manera de valorar las relaciones humanas, lo hace en hogares donde hemos crecido, rodeados de mujeres, en mi caso, mamá, mis hermanas, tías, ¿no? Pues entonces se aprende o sea, se tiene una percepción de la masculinidad desde la parte femenina, ¿no? Entonces digamos, desde el principio un poco errónea, ¿no? Porque, pues primero se adopta una versión femenina de la masculinidad, luego se adopta una versión femenina del padre, y luego se adopta una versión femenina de la propia masculinidad, ¿no? Mm, Entonces, claro, uno empieza a ver, o aquí es ver al padre desde los ojos de la madre, ¿no? Y y pues digamos el padre y la madre compiten, ¿no? Por el afecto del hijo cuando crece, ¿no? Y pues no se va a tener una idea clara del padre a través de la madre y viceversa, no se puede tener una idea clara de la madre a través del padre, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que se necesita conectarse con esas dos, ¿no? Energías. Hace poco una amiga que conocí en Brasil me decía que, ¿no? El hombre necesita de la energía femenina que solo puede dar la madre y de la energía masculina que se lo puede dar el padre, ¿no? Entonces son esas dos cosas, ¿no? Que venimos diciendo, solo la puede proveer uno,
y el otro, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, del mismo modo en sentido contrario. Exacto. Papá lo jala uno para el lado de él, la mamá lo jala uno para el lado de ella. Entonces siempre va a estar uno ahí ensanduchado. Y pues cada uno tiene su versión del otro. A mí me pasa, mis papás son separados, pero me pasa que la versión que tiene mi mamá de mi papá es una muy distinta a la persona que es mi papá. Y al revés, mi papá también tiene una versión de mi mamá que es muy distinta a la persona que es mi mamá. Realmente, y creo que allá iba usted, hay que conocer al papá, uno mismo tiene que conocer al papá y ver qué enseñanzas le quiere aceptar a él, ¿no? Y uno mismo, lo mismo con la mamá, uno tiene que conocerlo y ver qué cosas acepta de ella y qué no, también. De acuerdo, porque pues primero siempre me decía también mi papá, ¿no? Hay que ver, siempre hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, Mm. siempre va a haber dos versiones, ¿no? Entonces hay que escuchar las dos. Y luego hay sabiduría y enseñanzas que vienen únicamente del padre, de esa fuerza masculina, y hay sabiduría y enseñanzas que vienen de la fuerza femenina, ¿no? Entonces hay que conectar y no desconocer ninguna de las dos, pero de nuevo cuando uno, digamos, ha crecido como en este escenario rodeado en mayor parte por las mujeres, pues tiene, digamos, esta visión. Y es lo que dice al final en el texto, ¿no? Que lo que pasa es que después va a querer buscar esas cosas en una mujer de su edad, y ahí está, ¿no? El gran error, ¿no? De las relaciones. Es que el amor, o sea, el primer amor de uno es pues el que uno recibe en casa. Y uno, yo creo que eso es lo que uno busca cuando grande. Pero bueno, eso lo podemos Sí, hablar en otro capítulo, que eso está bueno. de acuerdo, pero sí, el Sí, primer amor del hombre, o del niño de su mamá y de la niña de su papá. qué loco esa vaina, ¿no, marica? Sí, claro, y de ahí arranca todo, ¿no? Bueno, Estamos jodidos todos, marica. Bueno, marica, entonces, o sea, tenemos el escenario donde hay un muchacho que nació, ¿sí? Lo que estamos hablando es que, pues, desde la revolución industrial para acá, con las guerras, con todas esas cosas que han ujú, pasado, el papá o los papás, hoy en día los ambos, ¿sí? ujú, Son ausentes en el hogar. Entonces, esos niños que están ahí por la vida, pues en un colegio, me imagino, y eso pues tienen que tener un mentor, pero no precisamente un maestro, o sea, un maestro que les ujú, dicte química o ujú, matemáticas o español o no sé qué, porque ujú, ellos, claro, pues ellos dictan es una materia en concreto, no les enseñan a vivir, que yo creo que es, sí, a vivir o a desarrollar su rol en la sociedad. Desde el punto de vista de su tradición, que también es que eso es lo que más pesa, yo creo, ¿no? O sea, en la familia, uno es una mezcolanza entre dos familias, ¿sí? Dos ujú, familias, dos integrantes de dos familias se unieron y salió uno. Y uno tiene parte de una y de otra familia, algunas partes, no todo. Pero entonces uno tiene que conocer su historia, su tradición y qué es lo que, o sea, en dónde está hoy en día, dónde está hoy parado. Pero ahí el punto es que cuando los padres son ausentes, pues uno esa tradición no la absorbe. O sea, si ujú, uno le pueden decir, pero si uno, no sé, si uno está ahí ensotado con los Power Rangers jugando, pues marica, no, pues uno le va a entrar por un oído y le va a salir. O sea, es lo que usted decía al principio, que la conexión, lo que usted leyó del Iron John, la conexión entre padre e hijo a través del trabajo del padre o de las actividades que tenga el padre, ujú, es fundamental. Igual con la madre también. A mi mamá me enseñó a cocinar y yo le cocino a mi pareja y a él le encanta. Sí, ujú, pero pues yo le aprendí fue a mi mamá y a mi abuela. Mi papá no cocina ni un chorizo, no mentira, mi papá cocina, pero pues un huevo frito, alguna salchicha así frita o alguna vaina así, o sea, ujú, tampoco se hace un... Pero mi hermano es un gran cocinero, para que vea. Y él sí aprendió solo. ujú. Mi hermano cocina muy rico. Sí, Pero bueno, cierto. sí, 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 o sea, a eso no me refería. O sea, Ujú, uno tiene que absorber o tiene que tener esa transmisión de la tradición de sus ancestros, o sea, de las personas que ya, de los abuelos, de los papás. ¿Qué piensa Juan Manuel sobre eso? sí, me venía un poco el tema de los ritos de iniciación, ¿no? Digamos, lo que transmite, ¿no? La madre al hijo y lo que se pierde, digamos, en esa transmisión del padre al hijo, en algunos ritos de iniciación que existen en muchísimas culturas, ¿no? Entonces creo que Pero un eh, rito de iniciación como así.
¿Cómo así un rito de Bueno, iniciación? pues vea, yo creo que existen, digamos, tres tipos de iniciaciones: una iniciación humana, una iniciación masculina y una iniciación femenina. Ujú. Yo, o lo que, digamos, quisiera poner aquí en la mesa sería ritos de iniciación masculina, ¿no? Ah, Entonces, sí. ¿cómo usted se reconecta con esa masculinidad de la cual usted ha tenido una visión femenina, ¿no? Que es lo que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿cómo usted se reconecta con esa Ok. visión masculina, ¿no? ¿Sí? De usted Claro, mismo, de los claro. hombres, de sus padres, ¿sí? No, sí, claro, que iba a decir, pues claro, si uno viene con una masculinidad desde el punto de vista de la madre, como hijo de madre se afronta usted, digamos, a la o sea, primero a un rito de iniciación masculino que está Ujú, planeado por hombres, pues ujú, uno, me imagino que uno no está preparado, o ujú. preparado en menor medida que alguien que sí ha recibido las enseñanzas de su padre, ¿no? De acuerdo, y yo creo que hay como culturas ancestrales que lo tienen muy claro, ¿no? Y que lo han mantenido a través de los años, entonces, o a través de los siglos, ¿no? Desde indígenas en América, tribus en el África, Nueva Guinea, en culturas árabes, bueno, digamos, en todo lado hay muchos ejemplos, ¿no? Y yo, digamos, lo que veo que tiene como, digamos, eh, que, que varias de ellas comparten es, uno es alejar o sacar al niño, ¿sabes? Aquí el rito es convertir al niño en hombre. ¿Y cómo se convierte en hombre? Pues en palabras coloquiales, pues destetarlo, ¿no? O sea, romper ese vínculo que tiene con la madre, ¿no? Es alejarlo de la aldea, ¿no? Llevarlo hacia otro lado y provocarle un dolor, ¿no? O sea, hay un dolor impuesto, pero es muy Hay interesante porque es una herida. diferente. Hay una herida, exacto. Entonces, Mm. los hombres le proveen una herida al niño, ¿no? O al joven en este momento, digamos, en, eh, en Australia le parten un diente, ¿no? En algunas partes del África con un cuchillo, ¿no? Le hacen una marca en la piel, ¿no? Y bueno, así digamos diferentes, pero por ejemplo, para traer uno que me gusta muchísimo es el de los Masai Mara en Kenia. Entonces, esta tribu Masai, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo practicando este ritual, alguna vez lo leí y este año tuve la oportunidad de ir a Kenia y lo que me interesaba era más hablar con ellos y conocerles, hacer la pregunta de si en realidad era cierto, ¿no? Y cómo lo hacían. Entonces, cuando cumplen 16 años, les hacen la circuncisión, ahí está, digamos, impartido el dolor o la herida, que no es cualquier herida, ¿no? Pero de la que usted se va a recuperar, ¿no? Es importante hacer O como sea, la circuncisión. la circuncisión es la herida, Hijo de pucha, que no es weón. que no es cualquier heridita, ¿no? No quiere ir en otro lado, no. No. También en esa edad, ¿no? Ya, digamos, a los 15 16, ¿no? Entonces se van, perdón, no, al año es que se van, ¿no? Se van después del año de que le hacen Sí. la circuncisión y se quedan por 3 años viviendo en la sabana. Entonces, O sea, pues van viviendo a la intemperie. viendo la intemperie, exacto. Pucha, pucha. Y entonces, pues primero aprenden, digamos, a estar acompañados de hombres, ¿no? De hombres sabios, ¿no? Les enseñan también toda la conexión con la naturaleza, las plantas medicinales y a curarse, ¿no? Y aquí hay un punto que a mí me parece muy interesante y es, o sea, le enseñan al hombre o al joven en ese momento a que se puede curar de su herida, ¿no? Y cómo hacerlo. Y creo que es fundamental eso para que uno también como hombre pueda curarse las heridas que va a recibir a través de la vida, ¿no? Porque no va a estar ahí la mamá para cuidarlo, ¿no? Entonces Mm. es, digamos, es sobrevivir a la herida impuesta y saber que está protegido por otros hombres, ¿no? Porque pues en Gallada se pueden defender de los animales en la selva, ¿no? Entonces, o bueno, en la sabana. Pues recordar que los Masai Mara son una tribu de pastores, entonces ellos no matan, digamos, a ninguno de los animales que existen en la sabana. Pero al final de esos 3 años, en donde, digamos, los preparan y están solo con hombres, ninguno va a la aldea. Me contaba uno de ellos que decía, bueno, pero en 3 años ninguno viene. Decía, a veces baja uno y se lleva, digamos, una vaca, ¿no? Matan una vaca y se llevan la carne para alimentarlos a ellos, ¿no? Pero ellos sobreviven solo por los 3 años. Y cuando regresan, y aquí lo maravilloso de esa iniciación, de ese rito de 3 años, tienen que matar un león para poder regresar Uy, al... no sé, hijo de puta, un león.
Pero un claro. león, o sea, un león ahí salvaje, o sea, pasó un león y hay que matar a ese man, ¿sí? Claro, entonces entiendo que en el África y en estos parques, ¿no? En el Masai Mara o en el Serengeti, que es ahí en Tanzania, pues está prohibido la caza, ¿no? Pero a los Masai los dejan cazar los leones porque es parte, digamos, de su cultura y porque los animales en la sabana existen gracias a que los Masai los protegieron porque son, digamos, de nuevo pastores. Entonces ellos lo pueden hacer y entre varios lo matan. Entonces, y bueno, ellos tienen lanzas, ¿no? Entonces tener que encarárselo a un león, ¿no? Que puede verlo desde el carro, y pues, ¿sí entiendes? Es un Es animal imponente, extremadamente weón. poderoso, claro. Entonces, O sea, yo he visto en zoológicos, ¿no? Nunca así es libre, no. Pero es que ese bicho es gigante, weón. claro. Y entonces tener, no es un par de cojones para ir a enfrentárselo a un león y matarlo. Y que no se lo quiten, ¿no? Claro. Cuidarlos para que no se los arranque el león. Entonces, claro, eso es, Fue pucha. Pero, y entre todos lo matan, weón. sí, De los entonces, no sé. ancianos y los jóvenes. Los jóvenes Ah, son los que solo los matan. jóvenes. Sí, 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 los Uy, ancianos ya mataron sí, en de su madre. tiempo su león, ¿no? Pero entonces los entregan y van ellos. Entonces yo le pregunté a uno, bueno, con cuántos lo mató usted? ¿Cuántos fueron? Entonces, bueno, de mi aldea fuimos 16, hablé con uno de ellos. Y yo y otros 7 matamos un león, ¿no? Hijo de Es pucha. tener que enfrentársele y matarlo. Y uno de ellos me mostró uno de los dientes del león, ¿no? Y al final, bueno, me lo quería vender, pero me lo regaló, ¿no? Digamos, creo que porque a lo mejor yo estaba más interesado en conversar con ellos, ir a ver a los animales. No sé si será real, creo que cuando uno entra y sale del país no puede, digamos, cargar ese tipo de artículos. Hay gente que dice que es un hueso tallado. No sé, pero la historia yo creo que es verídica, ¿no? El diente no lo sé, pero la historia de ir y matar el león. Y qué Entonces gonorrea. ahí no, es convertirse en hombre, ¿no? Entonces ya cuando Eso. tiene eso, enfrenta sus miedos, se aprende a curar, ¿no? Aprende la sabiduría de los Ya, otros hombres, se ya no hay hotel recupera su mamá. masculinidad. Ya Nada, no hay hotel mamá ni mierda. Claro, y aprende de otros hombres cómo ser hombre allá en donde el verguero, donde cualquier cosa puede pasar, güey. claro, claro. Y luego regresa y se casa, ¿no? Cuando regresa a la aldea se casa y ya luego no vuelve a salir de la aldea, o sea, hace su familia, tiene hijos ¿no? Y ese es el regreso, pero creo que también en muchas culturas la madre es consciente de que tiene que romper ese lazo y hace parte del ritual, diciéndole, bueno, papito, hágale pues, váyase, que le toca, ¿no? Oiga, sí, eso le iba a preguntar. O sea, el man cuando vuelve, Ujú. me imagino que va a volver como, mami, me pegan. No, o sea, pues el man va a llegar. ¿Qué? O sea, como cuál es la, si el tipo le contó cuál era la disposición con la que llegaba, o sea, o cómo era la relación con la mamá después de toda esa vaina, güey. No, ese tema no lo tocamos, lo que ahí menciona es que cuando yo llego, o sea, cuando él llega, ¿no? Diciendo en primera persona, cuando regreso, este, elijo a mi esposa, ¿no? Puedo elegir a mi esposa, me caso y luego viene, sí, digamos, la vida familiar, ¿no? O la vida así de quedarse en la aldea. Entonces no menciona a la madre, pero creo que lo que le importaba más era entonces crear su familia, ¿no? Y relacionarse con una mujer, después de haber roto el vínculo con la mamá. Y solo hasta que estoy conversando esto ahora juntos, Michael, como que reflexiono en otros detalles. Pero claro, él regresa, lo de la madre no lo pregunto, pero el punto fundamental aquí es, ya soy hombre, ya puedo elegir a mi esposa. Creo que pueden tener varias, ¿no? A mis esposas, o puede elegir a la primera esposa, ¿no? Tiene Pero como está ese, súper interesante eso de romper el vínculo con la mamá antes de poder hacer familia. O sea, conviértase en un hombre primero y ahí sí usted puede hacer su familia, hacer su mundo, crear su mundo. Al final el hombre crea claro, el mundo de él. O sea, cada uno de nosotros creamos nuestro mundo tomando decisiones, que es una de las cosas que usted mencionó más temprano. de acuerdo. Cuando uno deja de tomar decisiones o cuando le hace poder a su pareja, deja de ser hombre. No quiero decir que la mujer no pueda tomar decisiones, claro que puede tomar decisiones. Lo que quiero decir es que el hombre no debe dejar de tomar decisiones, De porque ahí acuerdo, pierde su masculinidad y yo creo que la mujer pierde su feminidad cuando deja de tomar decisiones también. también. Es volverse sumiso hacia la pareja. Pero Ujú. viene, y esto se entrelaza con lo que usted estaba diciendo, y es porque uno con la mamá, o sea, la mamá es la que lo tuvo una de bebé, la que le dio teta, la que le dio alimento, la que lo crió a uno, y uno con la mamá tiende a ser sumiso, no todo el mundo, pero uno tiende a ser sumiso con la mamá porque es como el lugar seguro, es el amor Ujú. incondicional, Claro. ¿sí?
Y ya después de todo este rito, ¿no? Y que se rompe ese niño, o sea, se rompe ese, sí, como que usted dijo, hay que Eso. matar esa versión infantil de uno Ujú, ujú, y apropiarse de su versión adulta, donde uno ya tiene una familia y todo eso, uno tiene que tomar también, o sea, uno tiene que poner límites, porque digamos, hay muchos hombres que yo conozco, y seguro que no conozco también, que digamos hay una batalla campal entre la mamá y la esposa, por ejemplo, ujú, ¿sí? Y eso no, o sea, eso no debería pasar. Si lo que está en juego es el bienestar de uno como hombre, o sea, estoy hablando desde la perspectiva del hombre, ¿sí? ujú, Si lo que está en juego es mi bienestar como hombre, pues yo no quiero que mi mamá y mi esposa se estén peleando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no me hace bien a mí, me estresa, me da, ujú, o sea, es como que mamera, weón, sí, que mamera una reunión familiar y entonces ahí como ujú, tirándose zarpazos y no sé qué. Pero entonces es mi decisión. ¿Por qué me metí yo con una mujer que le falta el respeto a mi mamá, por ejemplo? ¿O por qué yo no le pongo límites a mi mamá para que no le falte el respeto a mi mujer? ujú, Son mis decisiones, ¿no? ujú. Bueno, De acuerdo. Sí, sí, no, tenía varias ideas que se me iban viendo, pero sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando uno deja de tomar decisiones clave, hombres y mujeres, y porque nos han roto a lo mejor algunos vínculos con la madre, ¿no? Entonces, a lo mejor a los más ahí, lo hacen a los 16 a los 18, ¿no? A mí me tocó como después de los 30, ¿no? exacto. Entonces, Sí. sí, sí. Sí, nosotros con nuestra terapia avanzada del siglo XXI lo hicimos a los Claro, 30. porque no está este ritual, ¿no? No Y está. porque también, sí, entonces no, no está el ritual, y entonces de nuevo es tener, o sea, si usted al final no se reconecta con su versión masculina y también eh, es consciente de la femenina, ¿no? No tiene las dos, pues no va a generar una idea suya, ¿no? Como individuo, ¿no? Entonces los Masai van y tienen las dos, la mamá hasta los 15, los hombres hasta los 18, y luego regresa y usted crea una, ¿no? Pero entonces hace falta, digamos, ese otro componente que no existe en estas sociedades posmodernas, y si usted no lo hace a los 30, a los 40, pues se va a ir la siguiente generación, usted no fue consciente y no se pudo relacionar digamos, siempre tuvo que buscar que alguien supliera el amor de la mamá, ¿no? Con una mujer de su edad, ¿no? Entonces es importante cuando usted dice el amor incondicional de la mamá, y lo que hemos aprendido en terapia con Daniel, es que todos los otros amores son condicionales, ¿no? Usted tiene que Mm, condicionarse, usted tiene que condicionar, bueno, ¿qué necesito yo, qué necesito usted, y cómo vamos a hacer vamos a tener esta relación, esta manada, esta familia, ¿no? mm. Porque sí, uno busca y bueno, lo interesante es que yo no sabía, ¿no? Antes de ir a terapia, todas estas cosas. Es No, interesante luego verse obvio. en estos espejos, y son vainas como tan, no sé, cuando yo le preguntaba como a uno de los más, ¿es consciente de todo esto tan? Le dice, bueno, no sé, ha sido de cultural, ¿no? Es una cosa de ancestralidad que transmitimos, pero él no le pone tanto rollo, ¿no? Nosotros nos sorprendemos de que ir a matar un león, no, Panman, ese es el ritual y lo saben desde que nacen y así es. Hay que ir a enfrentar esa bestia, ¿no? Hay que ir a Mm. enfrentar. Entonces, No, sí, sí, qué locura esa vaina, marica. Que no lo vean, quiero decir. O sea, hay muchos hombres que no necesitan terapia ni necesitan enterarse de qué masculinidad ni nada. O sea, hay gente que sí, es muy apegada a la mamá y salió y conoció una mujer igualitica a la mamá y se llevan re bien y se casan y ajá, tienen hijos y son la familia más feliz del mundo. Me pucha, o sea, hace poco, hace unos meses, me preguntaba un amigo mío como, marica, ¿será que yo necesito terapia? Y yo le dije, pues, ¿usted es feliz? Y el man dijo, no, sí, yo soy feliz, yo soy tranquilo, soy feliz, yo vivo mi vida tranquilo. Y yo, entonces no haga terapia. ¿Para qué se bajó? O sea, ¿para qué se va a echar usted eso encima, marica? Si usted está feliz, si no necesita, no la haga, porque primero no le va a servir porque va a decir toda esta gente que me están diciendo es puras sandeces. Y ujú, segundo, pues, marica, le van a abrir una caja de Pandora ahí que el man se va a encontrar con un poco de vergueros ahí que va a decir como, no, parce, yo la estoy recagando. No, en fin.
Entonces, Sí, sí, o sea, hay hombres obviamente que lo que usted decía, pues pasan inconscientes toda la vida, pero también porque la vida se les dio de una manera en la que no necesitan concienzarse, de concientizarse acuerdo. de nada, ¿sí? Entonces ellos siguen y pues, bueno, pues, o sea, es respetable, o sea, también es una manera de vivir, es que no son, o sea, no es como, a mí me parece que hoy en día es mucho como, pues usted tiene que vivir así o si no, usted vivió mal, o usted tiene que hacer esto así o si no lo hizo mal, o usted tiene Ujú, que hacer, no, o sea, cada persona es un mundo, cada persona y su vida, ¿no? Y su camino de la vida y las decisiones que toma pues es esa persona forjando su realidad, o sea, es forjando su mundo, forjando su vida, trayendo para acá sus tradiciones y tratando de mandarlas para el futuro con los hijos, ¿no? O sea, enseñándole a sus hijos como, sí, aquí, no sé, digamos, mi abuelo a mí me enseñó a pescar, por ejemplo, a pescar así con caña de pescar en un rito. Y eso es lo que yo quiero, o sea, por muchos años dejé de pescar y ahorita estoy averiguando para retomarlo. Eh, y sí, me parece genial porque yo digo, eso a mí me parece muy masculino. La casa es ujú, muy masculina, es de miles y miles de años, Mari, ¿sí? Y la casa y la pesca, o sea, pues la casa es un poquito más, no sé, pues más tecnológica, ¿no? Y con rifles y tal, pero la pesca sí es la misma, o sea, usted bota un anzuelo o una artarraya y saca lo que haya. ujú. Pero bueno, o sea, ese tipo de cosas yo creo que lo que hay que rescatar. Pero, Pero sí, de acuerdo con lo que su merced decía. O sea, sin ese rito de iniciación, hay un niño, ¿no? Que Ujú, como que nunca dio ese paso a volverse un adulto ujú, o se volvió medio adulto. Digamos, ujú, hay, por ejemplo, una canción bueno, voy a contar una historia o bueno, yo creo que a mucha gente le ha pasado, o aquí en estos países latinoamericanos, y digo latinoamericanos con fundamental y tal, digo porque cuando uno cumple cierta edad, ¿no? Alguien en la familia dice como ahora sí vamos a hallar a este chino donde las cariñosas, donde las mujeres ¿cómo es? A las casas de lenocinio, ¿sí? Lenocinio. Bueno, sí, a una casa de burlesque, a los puteaderos, sí. Vamos a llevar a este muchacho allá a que se vuelva un hombre, sí, ¿no? A sí. que se vuelva un hombre, imagínese, Ujú, comerse una puta. Entonces, se lo llevan a uno para allá, no es para que uno se vuelva un hombre a comerse una puta allá, ¿sí? ujú, Y digo en Latinoamérica porque hace estos días estaba escuchando una canción de Cuarteto de Nos, que es una banda uruguaya, y sí, entonces el tipo en la letra dice, a ver, venga aquí, lo tengo por aquí, el nombre de la canción y todo, para que la pille y diga, esa hermana está hablando pura mierda. No, no, no es así, años, no es así. años. Nada es gratis, se llama la canción. Nada es gratis de Cuarteto de Nos. Y en un verso dice, cuando papá me llevó a debutar, cuando papá me Ujú, llevó a debutar, pues con las putas, o sea, a ujú, volverse hombre, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, o sea, uno se vaya, mejor dicho, a uno lo ponen allá y casi que lo están desobligando, ¿no? O sea, si usted no hace esto, usted no es hombre, ¿no? Ujú, Ese rito de iniciación que está sesgado, truncado, dañado, torcido, ¿no? Porque es que comerse una puta, no, yo creo que es algo más traumático. Yo no, o sea, yo no me comí una puta para volverme hombre, ¿no? O sea, no, o sea, sí, sí me llevaron, pero no, pero no pasó porque pues no yo pasa nada. no quería y pues no pasó nada, pero entonces sí, sí uno oye cosas como de como, ah, ese muchacho no lo llevaron a debutar, ahí como por hacerle el quote a los de Cuarteto de Nos. Sí, uno no le han llevado a que se vuelva hombre. Y uno mismo chistea con eso, uno cuando era más pelado, que se comentó con los amigos, uno decía chistes con esa vaina, como, ah, es que no lo llevaron a ser hombre, que no sé qué, a volverse hombre, ¿no? No sé qué, bueno, lo que sea. Pero ese ritual moderno, ¿no? Que tenemos o que hemos visto Ritual, de acuerdo. sí, es un ritual, aunque es inconsciente, pero no tiene nada que ver con ser hombre, marica. O sea, Ujú, es ir a pagarle a una vieja por sexo, que yo creo que es peor, y lo debe traumatizar a uno, marica. O sea, como uno es un niño, ¿no? ujú, Y yo creo que uno hace eso y sale no siendo un hombre,
sino siendo como un niño acosado sexualmente o alguna maricada así. O sea, Ujú, yo no creo que, o sea, si yo pienso en mi primera vez que fue con con mi primera novia, sí, yo digo, pues esa cosa fue una cosa súper, o sea, que me marcó, que todavía hoy en día, pues yo me acuerdo. Yo creo que cualquier persona se acuerda de su primera vez. Y si su ujú. primera vez fue obligado por gente, miembros de su familia o cualquier persona a comerse una vieja, que es una puta que se la han comido todos y pagando, marica, pues esa vaina debe ser muy hijo de puta. O sea, no tiene nada que ver con ir a matar un león. Claro, claro, claro. Entonces es ese concepto también errado de la masculinidad desde la masculinidad, ¿no? Entonces a usted lo llevan y si no va con el que lo haya llevado a su familia, su abuelo, su tío, el papá, ¿no? Entonces no entra en ese círculo de los hombres, ¿no? Tenemos un amigo en común que nos contaba también un poco la historia de él también similar, ¿no? Cuando lo llevan a esa iniciación, ¿no? A ese ritual y que había algún primo de su familia en donde creo que no quiso ir y entonces los demás miembros hombres de la familia sospechaban que el man era gay. Por el hecho de no haber querido ir o haber dicho, no, yo quiero otra vaina, ¿no? Yo quiero otro rito, mata un león si quiere, ¿no? Pero, entonces, Déjeme viviendo en el pero Serengeti claro, 3 años. pero sí, de acuerdo, ese rito, ¿no? Lo he oído, a mí no me llevaron miembros Vaya de que mi yo lo familia. llevo. No, mentira, no voy a llevar. El ritual. Pero claro, ¿no? ¿No? Es ese concepto, digamos, cerrado de la masculinidad y entrar en ese círculo masculino, ¿no? Porque uno Mm, quiere ser parte, ¿no? Del resto de los hombres de su familia y aprender esas cosas y luego pues lo que puede pasar es que usted termina transmitiendo eso en la siguiente generación. sí, Buenas claro. costumbres que no se pierdan. Buenas costumbres, sí. Buenas costumbres. No, pues claro, pero entonces, ¿cómo cambiamos de esos ritos tan contundentes y Sí. fundamentales, ¿no? Como los que usted estaba mencionando ahorita, Ujú, a esto, marica? Una cosa fácil, o sea, una cosa que usted no tiene que ir 3 años a la intemperie, no tiene que ujú, matar ningún león, solo se tiene que ir a emborrachar en un puteadero y tratar de, me imagino, digo tratar de porque si ya está borracho, pues ni le parará, pero y tratar de tener sexo con una vieja que usted ni conoce de nada, ni siquiera se acordará del nombre, ¿no? O le ujú, dará un nombre falso, como, no sé, Cristal o Chantal o alguna mierda así, güey. ujú. O sea, ¿cómo se ha Pues, tergiversado este ritual de volverse un hombre hasta el punto de esto, ¿no? De una acción sin mérito, porque uno realmente, o sea, ujú, yo me pongo en mis zapatos en ese momento, me hubiera, digamos, acostado con la puta esa, qué weón, o sea, no creo que ni me sentiría bien, o no, porque no tuvo ningún mérito, o sea, fue ujú, como una cosa logística ahí, como vaya y hace esto, como una tarea, como un trabajo, ujú, ujú, lo que usted dice, y uno pues me imagino que menos mal a mí no fue mi caso, pero gente que tiene más presión para entrar, digamos, a grupos de hombres, ¿no? Pues lo hace. O sea, ujú, se fuerza a hacer este tipo de cosas para ser aceptado en ese grupo de hombres, ujú. que también es una gonorrea. Claro, claro, claro. De acuerdo. Y ahí luego regresan, digamos, todos los problemas que usted tiene cuando se empieza a relacionar con una mujer, ¿no? La novia, amigo, ya esposa, ¿no? Lo que sea. Entonces usted decía antes, ¿no? Del amigo, la persona que conoció que quería ir a terapia, ¿necesito o no? Entonces, gran pregunta, ¿no? ¿Es feliz Mm, o no? Y la terapia no es el único camino, se pueden llegar por diferentes esquinas, ¿no? Eh, pero claro, es fundamental, ¿no? O lo que yo he encontrado en estas conversaciones con usted, con otros amigos, con compadres, es pues que la gente no es feliz, ¿no? Que los manes no son felices, ¿no? pero es que A nadie pesar dice de que, nada, marica. O sea, nosotros no claro, hablamos, güey, nosotros no decimos, marica, es que no me pasa esto, me pasa lo otro. No, eso no pasa, güey. Es muy raro y le cuenta a uno a un amigo borracho por ahí. No, no, sí, pero ese hijo de el puta me punto, dejó, pero uno no ujú. habla, güey. Sí, continúe. Sí, pero digamos de pronto este puede ser un canal, ¿no? También para hablar y en estas conversaciones que hemos tenido y con otros compadres y otros hombres, ¿no?
han salido Sí. cosas, y luego uno ve de nuevo como espejos, ve que no está solo también en situaciones similares, ¿no? Que no le pasa solo a uno, y también pues empieza a entender muchas cosas de uno mismo. Digamos que, bueno, si quiere, como para ir cerrando Mm. ideas, dos cosas. ¿Tiene usted en mente, aparte del gran debut, este, cuál fue, considera usted que fue un rito que usted tuvo para reencontrarse con su masculinidad? ¿Tiene uno? Un rito para mi masculinidad. Pues pídese, si quiere, mientras le echa cabeza, yo Sí, tengo sí, sí. un... Me cogió un- aquí fuera de Sí, base. de base, bien. Pues yo pensaba ahora con lo de los ritos, bueno, ¿y cuál fue, digamos, el mío? Si lo puedo identificar. Y creo que tengo uno, y fue con mi papá, ¿no? Entonces, digamos, bueno, usted conoce la historia, voy a resumirla rápidamente, pero digamos, bueno, yo me reencuentro con mi papá después de 15 años, ¿no? Que nos habíamos los dos abandonado, y en ese reencuentro vamos a caminar, y entonces en esa caminata nos vamos a un páramo y hacemos una caminata, pues, supremamente demandante. Mi papá me lo dice desde el principio, hay dos tipos de camino, uno duro, pero bacano. Vamos a subir hasta 3.300 metros en el páramo del Sumapazo. Hay una caminata suave. A mi papá siempre le gustó como las caminatas y fue, digamos, la actividad que nosotros también compartíamos de pequeños, ¿no? Con él. Ve Entonces, ahí la tradición, weón. La claro, tradición. sí, sí. Y esas actividades de ver qué era lo que hacía el papá, ¿no? Y de tener ese, como ese acercamiento. Yo me acuerdo que en varias caminatas cuando era pelado, pues, eran bien demandantes. O sea, llegábamos muy tarde, nos perdíamos. Una vez, vi como los restos de un camión incinerado con unos caballos, ¿no? Recientemente, como en épocas, ¿no? No sé, fuertes del narcotráfico, de la guerra, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me cubrió los ojos, tendría como 12 13 años. Hoy en día me dice, no, yo quería protegerlo, pero eso era una huevona, usted debería haber visto eso, porque esa era la realidad. Pero el cuento iba a que regresamos, ¿no? A hacer una caminata y cuando yo era pelado, pues él en estas caminatas tan intensas me cargaba la maleta, ¿no? A veces me ayudaba, me esperaba, tal. En esta otra, el man me iba mostrando el camino, pero iba adelante y yo iba detrás, escuchándolo, siguiéndole la pista, me daba pistas como, aquí tiene que agacharse, ponga las rodillas, ¿no? Y digamos, después, no nos habíamos visto hace 15 años, yo tenía muchas vainas que decirle, está emputado por muchas otras, ¿no? Entonces creo que todo ese empute, la montaña le baja a uno el ego y esa caminata con él, entonces lo que él me dice, ponga las rodillas, yo no la pongo, tren, marica, me caí, ¿no? Este, y lo que ahí entendí, digamos, de esa caminata era que ya me tocaba a mí cargar mi maleta. En un pedazo me la cargó y luego la encontré en un árbol, ¿no? Como de aquí para adelante le toca a usted. Entonces, digamos, al final de la caminata nos perdemos, nos coge la noche, no teníamos ni linterna, radio, nada. Pues es una reserva natural, creo que tiene 3.000 hectáreas, entonces me digo, pues nos va a tocar dormir aquí. O sea, dormir aquí si yo venía a Y almorzar a con tres mil ustedes. trescientos metros de altura. O sea, Uf, con calorcito que voy a hacer allá. claro, no había Hijo de pucha. estrellas para, digamos, guiarse. Mi papá hoy en día es guía en las montañas, ¿no? Lo llaman a veces gente muy experimentada, ¿no? Que se pierde. Lo llaman y depende de la situación. Dice, no, yo voy a las 5 de la mañana. Sí, pero yo no me voy a levantar de la cama. Busqué, ¿no? Un sitio donde pasar la noche. Entonces, como esta vaina extrema, ¿sí me entienden? ¿No? De producir también este miedo, ¿no? De ver a mi papá también con miedo, ver a mi papá asustado de que nos íbamos a tener que quedar ahí dormidos o tal, de que nos teníamos que cuidar. Y nos vamos los dos, o sea, nos hacemos gancho, ¿no? Con los brazos y nos vamos los dos, digamos, buscando un puente, que había que encontrar un puente indígena que nos iba a sacar una carretera, pero esto fue como 2 horas para encontrar el puente indígena, ¿no? Hijo de pucha. Y lo Y encontramos, estaban a ¿no? oscuras. Oscuras totalmente. Yo por andar tomando foticos todo el día se me descargó el celular, no tenía No. linterna, no tenía nada, ¿no? Y dije, ¿yo qué putas hago aquí, ¿no? ¿Quién me mandó? Pero esta vez fue o sea, volver a confiar en él, porque más me salvó, me rescató. ¿Y qué Y pasó? ¿Pero qué resulta que, pasó? Encontraron el pues, puente.
encontramos el puente. Cuando encontramos el puente significaba que íbamos a poder llegar a su casa, ¿no? Entonces, eso Juepucha. fue como, hay que la gloria, no hay que dormir acá. Y era pues un paisaje realmente pues bello en la noche, ¿no? Frío, inhóspito. Y pues nada, nos teníamos ahí, si me entienden los dos, como borrachos, weón, andando, pero fue como la confianza de confiar en él y de cuidarnos, porque si uno se caía, el otro se iba a caer también, y si alguien se jodía una pierna, no, es muy fácil, ¿no? Mm. Digamos, allá en la montaña que puedan pasar esas cosas, se recuerda que me caí, él bautizó ese camino del Cortadera, el que lo hizo él, por cierto, no le creía yo, y pues era Cortadera porque tenía un montón de plantas con espinas, ¿no? Entonces la mano sangrando, ¿no? Y vamos a sacar las espinas con los últimos porcentaje de batería, ¿no? De la linterna. Entonces esto, ¿no? La herida, una curación, ¿no? Y el regreso, digamos, a casa esa noche. Cuando llego a la casa de él en la noche, él me dice, Juan, no le cuente esta historia a nadie, lo que pasó esta noche. Y dice, está bien resumido lo que le estoy contando, ¿no? Yo dije, ¿por qué? Porque nadie se la va a creer, nadie le va a creer lo que pasó hoy. Entonces ha sido, creo que la experiencia más extrema que he tenido. Y no es que, bueno, he hecho algunas cosas, digamos, extremas, pero es la experiencia que más me ha marcado y creo que desde allí, ¿no? Después de los 30 a lo mejor tuvo ese rito, ¿no? De la masculinidad, de ver a mi papá también vulnerable, protector, que me salvó, asustado. Yo nunca lo había visto, hermano, asustado, hermano, bueno, nunca lo había visto rezando, tipo más, no antirreligioso que existe, pero más o menos. Y nada, entonces me acordé ahora conversando de los rituales si podíamos, si tenía uno yo, ¿no? Si podía, digamos, hacer el símil y vea que ahora conversándolo, pues ahí hay muchos aspectos, ¿no? De lo que comentamos del ritual, ¿no? Les faltó matar un león. O bueno, estaban Pero lo en la mató. sabana una chucha. Y fue pucha, Uno güey. faro, sí, sí, sí. Entonces, eso, Oiga, no sé, tremendo. podemos, no sé, de pronto invitar a la gente que nos cuente algunos rituales, ¿no? Sí, pues usted me Comenzar cogió con- como fuera de base, la verdad, ahorita no tengo presente. Digamos Ujú, que yo una cosa así con mi papá no, no, él es muy lo que decíamos, el hombre moderno este que va a la oficina, sí, ujú. trabaja, vuelve, sí, entonces todo es muy de business, de negocios, de no sé qué, si se más y tal. Pero aventurero Eh, también, ¿no? él Por también los es tiempos que aventurero, son. pero se da de aventura solo. Sí. No, él también es aventurero, pero a su manera, claro. O sea, él no es de ir a caminar ni hacer ejercicio, él es de viajar mucho por el mundo, eso sí, pero sí, algo así que me haya pasado con él, o sea, como hablando de Ujú. este tipo de ritos de iniciación, no, realmente no, no, no que me acuerde ahora, pero le voy a echar cabeza y está muy buena la Sí, invitación me que puede usted ser hace a ver si, muy si alguien más quiere contarnos su rito de de iniciación. acuerdo. Dejamos el link en la descripción de este video. Ujú. Y sí, ¿no? Así Como dicen, una marica, sí. campanita, ¿no? En la campanita, Suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos y sus y amigues familiares y sus y sus amigas. amigas. Eh, y yo le echo cabeza, a ver, de pronto el próximo episodio empezamos con esa historia mía. Eso. Y si no la tengo, pues empezamos con la siguiente, con el siguiente tema, ya que hablamos de toda la historia, ¿no? Desde que venían de las cuevas, ¿no? Que vivían en las cuevas y tal. Bueno, nos adelantamos un Ujú, resto, pero llegamos a la revolución industrial, todo lo que contamos ujú. de la ausencia de los papás, de esa tradición que se puede perder, ¿no? Por vivir una vida de inconsciencia también, Sí. o por estar ausente, o porque el niño entonces no puede, sí, no sé, lo que sea, cualquier X o Y motivo, uno tiene que tomar las tradiciones de su familia y hacerlas seguir en el tiempo, hacerlas seguir en el tiempo. Había un filósofo que decía que la única manera de ser inmortal era que todo el mundo lo recordara, hacer historia, que todo el mundo, que lo recordaran siempre, ¿sí? Ujú, Como, no sé, como Albert Einstein, por ejemplo, o no sé, o Poncio Pilates. Sí, Poncio Pilates hace cuánto, hace 2000 años, pero el tipo es inmortal porque todavía es mencionado, todavía es recordado, ¿no? ujú, Y yo creo que eso uno lo hace a través de conservar su tradición y dejando un legado, poniendo su granito de arena. No es como, ay, sí, pues mi abuelo me enseñó a hacer pan y entonces yo hago pan.
Bueno, me enseñó a hacer pan y yo hice pan con, no sé, con pan navideño, un panetón, marica, ¿sí? O pan Súper con uvas lindo. pasas, weón, y entonces, sí, o pan con jamón y queso adentro, parce, sí, o sea, yo le puse mi grano y mi hijo va a hacer pan, alguna vaina así. Para ir cerrando entonces, Juan Manuel, ¿cómo se va? En bus, no, En mentiras. bus, se va en bus. No, mentira, que ¿qué le pareció todo este primero? O sí, ¿cómo se va de este tema que tratamos hoy? Pues me hizo reflexionar muchas cosas. Yo creo que empezamos el podcast y el origen de este podcast es poder compartir, digamos, estas historias, que otros hombres nos las puedan compartir y que está vinculado con el servicio. Y a través de esto, digamos, y de estas conversaciones, de la conversación de hoy puntualmente, pues tuve muchas reflexiones. Yo en mi proceso, en los rituales, ¿no? Entonces, muy interesante volverlo o conversarlo, llevarlo al lenguaje. Muchos temas que podríamos ir mirando para siguientes episodios, ¿no? Lo que usted Mm, dijo de que la gente me recordará por qué o de trascender en la historia y es aquí lo del legado, que puede ser otro tema. mm. Así que bueno, nosotros tenemos una lista de temas que vamos a ir abordando, pero estamos abiertos también a recibir sugerencias, que nos cuenten, digamos, un poco historias de iniciación, ¿no? Interesante. Y pues no queremos irnos antes sin agradecer a nuestros patrocinadores. Nuestros Ah, sí, patrocinadores, Whisky Caballo Horse, Whisky hecho con el Caballo mal de Horse. los caballos. Salud. Salud, salud, salud. Claro que sí, va a estar con nosotros presente durante toda esta temporada. Whisky Caballo Horse. Hecho con los más finos caballos. Hecho con los más Bueno, finos no, caballos. fue su idea, ¿no? La de compartir con un whisky. No sabíamos si hacerlo solo audio con video, pero digamos en esto de un poco de esos hombres de antaño, ¿no? Se sentaban un poco en la tertulia, Mm. echarse un whisky, conversar y bueno, ¿cómo se va usted, Mike? En bus también, pero no, me voy también haciendo esto como que se le va a uno, se le van a uno viniendo cosas a la cabeza de temas que están ahí pendientes, yo creo. O sea, si uno se le viene algo a la cabeza es porque hay algo pendiente ahí también. Ujú, Como, y de cosas, o sea, en un momento dije como, uff, este podcast me va a ayudar resto en mi terapia, porque es como revivir las cosas por las que ya hemos pasado ujú, nosotros, ujú, y al revivirlas uno dice, claro, y se puede pillar otras cosas, como, claro, y yo no sé, eh, no sé, sí, o sea, y yo haciendo esta cosa cuando la masculinidad es presente en esta otra acción, no en ujú, esto que yo estoy haciendo, ¿sí? Cuando yo estoy ujú. dejando de tomar decisiones con respecto a Claro. este tema, ¿sí? Entonces, claro, eso, o sea, yo creo que nos va a servir un montón así nos escuchen 3 personas. De aquí construimos comunidad y echamos para adelante, Sí, porque de yo creo que acuerdo. los temas están chéveres y al final pues hacemos esto de corazón. No queremos ni ser famosos, ni taparnos en plata, ni nada, sino es solo ayudar a más gente. Si algo nos ha dejado la terapia que hemos hecho, el mensaje que nos ha dejado la terapia que hemos hecho y nuestro terapeuta Daniel, que Ujú, ojalá en algún capítulo nos acompañe, es que uno tiene que dedicarse al servicio a otras personas y yo creo que si nuestros cuentos pueden ayudar a alguien, así sea una sola persona, ya hicimos algo. ujú. A alguien a tomar decisiones, a tomar las riendas de su vida, sería ya. Ya ahí dejemos legado. De acuerdo, de acuerdo. Sí, No, sí, sí. buenísimo. Qué buena forma de cerrar y de concluir. Bueno, bueno, entonces nos vemos hasta en la próxima emisión con los jaguares amazónicos Con los jaguares amazónicos. por el mismo Jaguar Canal, a la misma Jaguar Hora, con el mismo Jaguar You. Bueno, nos estamos hablando. Gracias. Chao, Mike.